El frío del módulo de criogénesis 0 parecía colarse directamente en los huesos, pero el verdadero hielo estaba en el ambiente. En esa sala médica de emergencia, la doctora Sofía terminó de cambiar un vendaje improvisado al soldado purificador, aunque sus manos seguían temblando de forma incontrolable. No era por la baja temperatura del módulo, sino por el terror absoluto que le carcomía las entrañas al pensar en lo que había afuera. Ella solo tiene 10 años, general, susurró Sofía, mirando la lona entre sus dedos con los ojos llenos de lágrimas. Viajaba en los módulos de vanguardia civil cuando empezó la evacuación. Sé lo que usted piensa de la corporación, pero ella es mi hija. Tengo la esperanza de que haya encontrado un conducto, un escondite hermético. Los niños son pequeños, saben dónde meterse cuando hay peligro. Por favor, Vargas. El mapa dice que el reactor está lejos, pero tenemos que pasar por el sector residencial. Déjeme buscarla. No me pida que la abandone en este lugar. El general Vargas, que mantenía la mirada fija en el visor reforzado de la pesada puerta blindada, dejó escapar un suspiro pesado que se transformó en una pequeña nube de vapor por el frío. Por un breve instante, el rostro de piedra y cicatrices del viejo militar se ablandó. Había visto demasiada muerte en la tierra antes del colapso, pero el dolor de una madre era algo que todavía lograba perforar su armadura. Se dio la vuelta lentamente y le habló con una voz inusualmente baja, casi un murmullo. Haremos lo posible, doctora. Si su hija sigue con vida en esas torres residenciales, la vamos a sacar de esta nave. Se lo prometo por mi uniforme. Pero ahora necesito que guarde ese llanto y mantenga la cabeza fría. Si se quiebra ahora, el miedo la va a matar antes que esas cosas. Y si no resistimos ahora, no lograremos salir. De repente, el suelo bajo sus pies vibró con un crujido metálico ensordecedor que hizo tambalear los contenedores médicos. Al no haber nadie vivo en el puente de mando para pilotar la inmensa estructura, el arca flotaba a la deriva en el vacío, completamente desprotegida. La nave se estaba adentrando en una zona muerta del espacio profundo, cruzando nubes de tormentas magnéticas y radiación cósmica exterior. Sin escudos activos ni corrección de rumbo, las ondas de choque electromagnéticas del espacio golpeaban el casco de titanio, haciendo que la gigantesca estructura se sacudiera como un gigante herido. Esa misma distorsión cósmica externa hizo que la consola táctica de la sala estallara en un violento chirrido de estática. El mapa holográfico azul se deformó por completo, llenándose de líneas de interferencia y ruido blanco. Entre el zumbido electrónico distorsionado por la tormenta espacial, una voz ahogada y distante logró filtrarse por el comunicador de onda corta. Era Marcus. ¿Me recibe, general? La señal está muriendo. La radiación exterior está bloqueando todo. Vargas dio un paso largo al frente y presionó el conmutador de radio de la consola. Marcus, te escucho con mucha interferencia. La nave entró en un cinturón magnético externo. Habla despacio y dame tu estado. ¿Dónde están? Tuvimos que separarnos de la Cabo Rey, señor. La voz de Marcus llegó acompañada por el eco de sus propios pasos apurados. Una oleada de esas criaturas nos interceptó en medio del pasillo. Quedamos frente a frente con los bichos, abriendo fuego para contenerlos, pero la presión nos dividió. Nos abrimos un camino para retroceder, pero terminamos yendo uno para cada lado. Rey se metió por la parte de los camarotes residenciales para ponerse a salvo. La última vez que la vi estaba bien, conteniendo el avance, pero ahora con este caos magnético exterior no tengo contacto con ella. El canal de su traje está mudo. Vargas miró de reojo el monitor auxiliar, preocupado por el resto del pelotón que caminaba por los pasillos exteriores.
«Marcus, ¿el novato está ahí? ¿Cómo está el chico?», preguntó el general, intentando verificar el estado de la fuerza. Intenté enlazar el comunicador secundario del novato desde aquí para tener otra vía, pero las ondas de radio en esta sección de la nave están completamente muertas por la interferencia de la tormenta espacial. «No lo sé, señor. No pude establecer contacto con el chico», respondió Marcus, cuya transmisión parpadeaba. «El novato debe estar asustado. Debo moverme ahora». Según el mapa holográfico de Rey, la ruta oficial nos obligaría a cruzar los laboratorios genéticos, el módulo escolar, la cárcel de máxima seguridad y recién ahí acceder al módulo de acoplamiento. Es demasiado peligroso para nosotros solos con los corredores infestados. «¿Cuál es tu alternativa, soldado?», preguntó Vargas inclinándose sobre la mesa. Un chillido agudo de retroalimentación electrónica, provocado por un nuevo impacto magnético exterior, bajó la frecuencia y la comunicación se cortó por completo. La pantalla holográfica volvió a quedar en silencio. Vargas no dio la orden de marchar. Se quedó estático, mirando el plano parpadeante en la pantalla auxiliar, repasando mentalmente el verdadero problema de la misión. Un obstáculo técnico que Marcus conocía tan bien como él. Para volar la nave y purgar la infección, el plan requería bajar manualmente las llaves de sobrecarga de los tanques de enfriamiento criogénico en el reactor. Sin embargo, el peligro real no eran las palancas, sino la inteligencia artificial que controlaba el arca. Cada exactamente 15 minutos, el sistema automatizado de la guía realizaba un paneo digital de seguridad por todos los subsistemas. Si detectaba que las llaves de enfriamiento estaban bajas, lo interpretaba como una anomalía o un sabotaje y de inmediato ejecutaba una anulación remota, volviendo a subir las llaves para estabilizar el reactor. Bajar las palancas no serviría de nada si, 15 minutos después, la mente digital de la estación las volvía a activar de forma automática. Vargas apretó los dientes. Como técnico, Marcus sabía que su verdadera misión al entrar a ese sector no era solo cruzarlo, sino hackear el núcleo central para congelar los protocolos de defensa de la IA antes de que el tiempo se agotara. Por eso, el viejo militar decidió que no podían moverse todavía de la zona segura. Tenían que resistir atrincherados en el módulo Criogénesis 0, esperando que la tormenta espacial externa amainara, o que Marcus lograra dar el golpe informático en el cuarto de la computadora. Moverse en medio de ese caos magnético y con la IA vigilando cada rincón con sus sistemas automatizados era una sentencia de muerte. «Nos quedamos aquí», ordenó Vargas, su voz recuperando la rigidez del mando. «Aseguren la puerta blindada. El espacio exterior nos está sacudiendo. La IA sigue controlando los sistemas en frío. Y todavía estamos a mitad de camino del infierno». Marcus avanzó en silencio por los corredores del sector de investigación. Al principio, todo parecía extrañamente normal. Paneles limpios, estanterías con instrumental médico ordenado y el zumbido sordo del soporte vital de fondo. Sin embargo, al final del pasillo, una pesada compuerta neumática con el sello de acceso restringido nivel 5 le cerró el paso. Marcus forzó el panel de anulación manual. Con un crujido hidráulico, la hoja de metal se deslizó hacia un lado. Al cruzar el umbral, se topó con una oscuridad absoluta. Dio un paso al frente con el arma levantada y entonces el sistema automatizado de la sala detectó su presencia. Con un chasquido eléctrico, el primer par de luces fluorescentes del techo se encendió sobre su cabeza. Un segundo después, se encendió el siguiente par. Y luego, el siguiente, propagándose en cadena hacia el fondo, como un túnel de luz que cortaba la negrura. La iluminación secuencial fue revelando el horror de la sala. A ambos lados del pasillo, alineadas con una simetría militar escalofriante, había cápsulas de cristal y camillas de contención.
Dentro de ellas, Marcus vio personas, monstruos corporativos creados por la ciencia. Estaban cubiertas de cables que se clavaban directamente en sus sienes y espinas dorsales. Sus cuerpos estaban demacrados, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos. Era evidente que habían pasado días enteros sin recibir nutrientes, consumidos por la propia energía de la instalación. Marcus tragó saliva, conteniendo las náuseas, y siguió avanzando hacia el fondo del laboratorio, donde el túnel de luces terminaba en una amplia sala circular. Allí, dispuestas en una geometría perfecta y macabra, había 12 camillas colocadas en círculo, apuntando todas hacia un mismo núcleo de datos central. Las 12 personas atrapadas en ellas estaban completamente inmóviles. Sus monitores de signos vitales estaban apagados, pero no hacía falta que parpadearan para saber la verdad. Estaban muertos. Sus rostros reflejaban una rigidez espectral, congelados en el tiempo. Cuando el brote estalló en la estación, el personal médico simplemente los abandonó a su suerte, dejándolos morir de inanición y deshidratación, conectados para siempre a las máquinas. En una mesa auxiliar junto a las camillas, Marcus encontró una carpeta de plástico rígido con el sello holográfico de la compañía Aethel Corp y una serie de documentos impresos en papel sintético. Al levantar los papeles, una pequeña terminal portátil comenzó a parpadear, mostrando un archivo de audio encriptado listo para reproducirse. Con los dedos temblorosos, Marcus activó el comunicador de su casco. General, la voz de Marcus resonó con un hilo de espanto a través de la línea de radio. General, logré entrar a los laboratorios de investigación exógena. Tienen que escuchar esto. No nos estaban ocultando una enfermedad. Nos estaban ocultando un matadero. Marcus acercó el receptor de su comunicador a la terminal de la mesa y presionó reproducir. La voz fría, calculadora y perturbadoramente tranquila del Dr. Pence comenzó a filtrarse a través del canal de radio de todo el equipo. Habla el doctor Vladimir Vance. Día 42 de aislamiento inducido. Para optimizar el análisis y garantizar la integridad física de los sujetos de prueba en el ala de aislamiento, todo el lote de pacientes ha sido sometido a un protocolo de restricción motriz estricta y sedación profunda continua. Administramos cócteles neurolépticos de amplio espectro, combinados con inhibidores de la recaptación de serotonina en dosis máximas tolerables. Esto, con el fin de mitigar las conductas autofrustrantes, los brotes psicomotores violentos y la degradación del entorno de pruebas, que solían provocar cuando intentaban vulnerar los blindajes de las celdas. Las lecturas iniciales de neuroimagen y electroencefalograma, EEG, en el bloque 4, mostraban una tormenta caótica de impulsos eléctricos. Las agujas y los monitores registraban picos violentos y erráticos de actividad en la corteza cerebral, idénticos a los de una crisis de pánico masiva. Sin embargo, a las 03:14 horas, ocurrió el fenómeno de sintonía. Y no fue un hecho aislado. En el segundo exacto en que cesaron los espasmos musculares, los monitores de las 12 celdas en aislamiento sufrieron una mutación desconcertante en simultáneo. Todos los picos desaparecieron a la vez. El electroencefalograma de cada uno de los pacientes cayó en una línea recta perfecta. Clínicamente, cualquier médico declararía la muerte cerebral colectiva. Pero los sujetos seguían respirando.
Sus pupilas estaban fijas y sus niveles de dopamina se dispararon a rangos imposibles. No fue un fallo del sistema ni una casualidad biológica. Las 12 antenas humanas captaron la señal al mismo tiempo. El cerebro de estos sujetos no se apagó, sino que dejó de emitir ruido propio para sintonizar una frecuencia externa. Nuestros análisis cuánticos demuestran que, al entrar en esa línea recta, la conciencia de los sujetos es arrancada y transportada a lo que los datos llaman la zona muerta, una anomalía dimensional de vacío absoluto fuera de nuestro espacio-tiempo. Las mentes no alucinan, viajan allí de forma coordinada, y cuando regresan, traen consigo residuos de esa dimensión, alteraciones físicas en la materia que los rodea. El potencial para la compañía es ilimitado. Si logramos replicar mecánicamente lo que hacen los cerebros sintonizados en la zona muerta, la junta directiva no solo tendrá el secreto para crear agujeros negros portátiles como armamento definitivo, sino el motor de curvatura para viajes interestelares instantáneos. El sacrificio de una tripulación es un precio insignificante por el control del universo. En un asunto completamente ajeno a los resultados del proyecto, solicito que este registro sea incorporado como respuesta formal a las acusaciones presentadas ante el Comité de Ética Corporativo. Durante las últimas semanas, diversos sectores civiles de la estación han cuestionado mis decisiones respecto a la selección del sujeto principal de la fase terminal. Las acusaciones son absurdas. Se me acusa de negligencia, de crueldad, incluso de haber utilizado a mi propia hija como material experimental. No niego los hechos. Abigail era mi hija. Es precisamente por eso que fue seleccionada. Nadie comprendía mejor que yo el potencial que poseía. Nadie conocía la estructura de su cerebro con el nivel de detalle que yo conocía. Sus patrones neuronales eran extraordinarios. Su resistencia al aislamiento sensorial superaba cualquier parámetro registrado hasta la fecha. Entre miles de candidatos posibles, Abigail era la única opción lógica, la única opción responsable. Lo que hice no fue un acto de crueldad, fue un sacrificio necesario, uno que cualquier científico verdadero habría comprendido. Los miembros del comité afirman que destruí su vida. ¡Qué palabra tan extraña! ¿Destruida? Abigail sigue viva. Su corazón continúa latiendo. Sus funciones cerebrales permanecen activas. De hecho, es más consciente ahora de lo que cualquiera de nosotros llegará a ser jamás. Sí, su cuerpo ha cambiado. Las alteraciones fisiológicas fueron inevitables después de la exposición prolongada. La gravedad fluctúa en su presencia. Los instrumentos dejan de funcionar cuando ella despierta. Los sistemas de iluminación fallan. En ocasiones, las cámaras registran sombras adicionales dentro de su celda. Sombras que no pertenecen a ninguna fuente conocida. Pero Abigail sigue ahí. La escucho hablar. A veces durante horas, a veces mientras duerme. Los técnicos insisten en que es mera interferencia. Los técnicos también insisten en que las leyes de la física siguen siendo válidas dentro de la fosa. Los técnicos están equivocados. Abigail fue la primera. La primera en alcanzar la sintonía completa. La primera en cruzar. La primera en regresar. Y no regresó sola. Eso es lo que ninguno de ustedes comprende. Siguen creyendo que la zona muerta es un lugar. No lo es.
es algo que observa, algo que aprende, algo que ahora sabe que existimos. Por lo tanto, rechazo todas las acusaciones presentadas contra mi persona. La investigación continuará según lo programado. La humanidad se encuentra al borde del mayor descubrimiento de su historia. Porque quien controle la zona muerta, controlará el universo. Fin del informe. El silencio que siguió al final de la grabación del Dr. Vance fue espeso, casi asfixiante. A través del comunicador solo se escuchaba la respiración agitada de Marcus en el laboratorio y el zumbido de estática de la línea. En la sala de control, el general apretó los puños con tanta fuerza que los guanteletes de su armadura crujieron. Caminó un par de pasos, giró la cabeza y escupió con desprecio sobre el suelo metálico. «Malditos hijos de perra corporativos», rugió el general con la voz cargada de un odio puro y profundo. «Siempre supimos que Ethel Corp jugaba a ser Dios, pero esto es peor. Usar a sus propios hombres como maldito cableado. Sacrificar a una tripulación entera por maldita codicia. No tienen límites». A su lado, Sofía se había llevado las manos a las placas laterales de su casco, como si intentara apagar el eco de la voz del doctor en su cabeza. Sus ojos fijos en el mapa holográfico se llenaron de lágrimas de pura impotencia y horror. «Abigail», susurró Sofía con un hilo de voz que rápidamente se transformó en un temblor de puro pánico. Dijo que experimentó con Abigail, con su propia hija. «General, el Centro de Desarrollo Infantil, las celdas de simulación están al lado de la escuela. Están experimentando con niños. Mi hija. Oh, Dios mío, no. A mi pequeña no». La mención de los niños encendió todas las alarmas en el instinto de Sofía. La sola idea de imaginar a su hija atada a una de esas 12 camillas en círculo, con una línea recta en el monitor y la mente perdida en la zona muerta, le destrozó la cordura. Al otro lado de la línea, la voz de Marcus regresó, esta vez con un tono sombrío, casi fúnebre. «General, si cree que eso fue lo peor, espere». «¿Qué pasa, Marcus? Habla de una vez», ordenó el líder. «Estoy revisando las firmas digitales de autorización y los manifiestos de traslado de los sujetos de prueba al ala de aislamiento». El Dr. Vance no trabajaba solo. Todos y cada uno de estos informes de laboratorio tienen la firma digital de aprobación y los códigos de seguridad de Kyle. El mundo pareció detenerse en la sala segura. Los soldados se giraron lentamente para mirar el rincón donde Kyle había estado sentado con tanta frialdad minutos antes. «Maldito traidor», bramó el general, desenfundando su arma reglamentaria en un movimiento instintivo. «Maldita rata corporativa, yo lo sabía. Sabía que había algo podrido en ti desde que nos asignaron a esta misión. Pero el caos explotó antes de que nadie pudiera reaccionar. Sofía, completamente cegada por la adrenalina, el miedo y un brote de ansiedad incontrolable, no le importaba la corporación, ni la traición, ni la misión. Solo veía la imagen de su hija en peligro. Afuera de la estación, la tormenta eléctrica espacial golpeaba la estructura con una violencia implacable. Las ráfagas de viento solar y polvo ionizado chocaban contra el fuselaje, provocando que las paredes de metal crujieran y que las luces de emergencia sufrieran sutiles caídas de tensión. Cada descarga exterior se sentía dentro del complejo como un trueno sordo que hacía vibrar las suelas de las botas de los soldados. Marcus, ignorando el temblor del suelo en el laboratorio, continuó revisando las pantallas de datos mientras se comunicaba. «General Vargas», dijo Marcus con una mezcla de horror y determinación. «Esta gente aquí adentro sufrió un tormento inimaginable.
No podemos permitir que Eitelkorp se salga con la suya después de lo que hicieron. Voy a seguir avanzando hacia el núcleo de la IA para iniciar el hackeo de los sistemas de escape. Mantendré el canal abierto e informaré de manera regular a medida que progrese por los niveles inferiores. Marcus hizo una pausa, observando un plano esquemático que parpadeaba con advertencias de peligro biológico en el centro del mapa. Hay algo más, señor. Según las notas del Dr. Vance, Abigail ya no es humana. Los registros la describen como el espécimen más peligroso de la instalación, la anomalía de mayor riesgo generada por la zona muerta. Si esa cosa sigue encerrada en los niveles inferiores de la fosa, estamos cruzando el territorio de un depredador. Al otro lado de la línea, el general Vargas apretó los dientes. Entendido, Marcus. Ten extremo cuidado allá abajo. Intenta establecer contacto con Rey y con el novato. En cuanto alcances el siguiente nodo de comunicaciones, necesitamos reagruparnos si queremos salir vivos de aquí. Marcus interrumpió la transmisión, ajustó su rifle de asalto y se adentró en la penumbra del pasillo técnico. Mientras tanto, en la sección de control, el pánico se desató. Sofía, empujada por un estado de desesperación absoluta, corrió en dirección a la pesada compuerta de la esclusa. Su mente solo repetía el nombre de su hija, bloqueando cualquier rastro de disciplina militar. «Sofía, detente, es una orden», bramó el general Vargas, lanzándose hacia adelante junto con el purificador para interceptarla antes de que tocara el panel de apertura. Justo cuando Sofía extendía la mano hacia los mandos, un sonido brutal y metálico resonó desde el exterior. Eran golpes desesperados, rítmicos y violentos que sacudieron la pesada plancha de titanio. No eran los arañazos salvajes de las criaturas de la oleada anterior. Esto era diferente. El grupo se quedó congelado a escasos metros de la entrada. El general Vargas empujó sutilmente a Sofía hacia atrás, levantando su arma mientras le hacía una seña al técnico para que activara el visor de la pequeña pantalla de seguridad integrada en el marco de la puerta. Al encenderse el monitor de baja resolución, la escena que apareció en los píxeles verdosos le heló la sangre. Al otro lado no había monstruos, eran obreros, mineros y técnicos civiles del sector de mantenimiento de Eitelkorp. Estaban cubiertos de hollín, con los uniformes rasgados y los rostros desencajados por el pánico puro. Utilizaban pesadas perforadoras de mano, herramientas industriales de percusión de punta de diamante, similares a martillos hidráulicos de rescate, para defenderse de las criaturas. Golpeaban desesperadamente la estructura de la compuerta, intentando llamar la atención de quien estuviera dentro. A través del intercomunicador externo de la esclusa, las voces distorsionadas por la estática entraron en la sala, en un coro de lamentos y gritos de auxilio. «¡Abran la puerta! ¡Por favor, abran! ¡Nos están cazando!», gritaba un operario golpeando el visor de cristal reforzado con el mango de su perforadora. «Están en los conductos, vienen detrás de nosotros, abran». En la pantalla se alcanzaba a ver cómo el grupo de civiles se amontonaba contra el umbral, mirando hacia la oscuridad del pasillo que dejaban atrás con el terror reflejado en las pupilas. El eco de sus herramientas golpeando el metal creaba una atmósfera ensordecedora dentro de la sala segura. Sabían que si la compuerta no se abría en los próximos segundos, quedarían atrapados en el pasillo, con lo que sea que los venía persiguiendo desde el ala de aislamiento. El general Vargas no dudó. Al ver los rostros desesperados de los civiles en el monitor, tomó su decisión táctica. «Prepárense», ordenó a viva voz, haciendo una señal al soldado que portaba la unidad de asalto pesada. «En cuanto el sello ceda, denles cobertura». «A mi orden. Abran la puerta». El técnico golpeó el comando de liberación. Los cerrojos neumáticos giraron con un bufido de alta presión.
La pesada compuerta de titanio comenzó a elevarse lentamente. Pero el pánico afuera era incontenible. Los civiles no esperaron a que el mecanismo completara el recorrido. En cuanto se abrió una brecha de apenas medio metro, los primeros operarios se arrojaron al suelo, arrastrándose de forma frenética por debajo del metal. En su desespero por escapar de la oscuridad del pasillo, se empujaban, se pisaban y se pasaban unos por encima de otros, en un tumulto humano de pánico puro. Cuando la hoja blindada terminó de subir por completo, el horror del corredor B quedó al descubierto. Una nueva oleada de criaturas avanzaba en masa desde el fondo, un enjambre de garras y fauces que se abalanzaba sobre la entrada. Abajo las cabezas, cuerpo a tierra, bramó el general Vargas a los civiles que terminaban de cruzar el umbral. El soldado purificador dio un paso al frente, interponiéndose entre los sobrevivientes y la marea de monstruos. Con un rugido mecánico, el lanzallamas pesado cobró vida. Una llamarada ensordecedora de fuego químico barrió el pasillo de derecha a izquierda, iluminando la penumbra con un fulgor anaranjado y violento. El chorro de fuego impactó de lleno contra la vanguardia de la horda. Las primeras criaturas se convirtieron instantáneamente en teas humanas, chillando de dolor, mientras la carne se les carbonizaba bajo el calor extremo. El fuego creó una barrera térmica instantánea, pero la furia del enjambre desafiaba cualquier instinto de supervivencia. A medida que las criaturas de la primera línea caían envueltas en llamas, colapsando sobre el suelo metálico, sus cuerpos ennegrecidos comenzaron a amontonarse, trancando el paso del pasillo. Pero las que venían detrás no se detuvieron. Empujadas por un frenesí ciego, las criaturas rezagadas utilizaron los cadáveres ardientes de sus congéneres como rampas, escalándolos a toda velocidad. Subían unas sobre otras, pisando el fuego y los restos humeantes, trepando por las paredes y el techo para sortear el tapón de cuerpos con el único objetivo de alcanzar al general y al resto de los supervivientes. «Retrocedan. No dejen de disparar», gritaba Vargas, abriendo fuego con su arma reglamentaria para abatir a los especímenes que saltaban desde el techo superando la barrera de fuego. El operario del purificador mantenía el gatillo a fondo, moviendo la boquilla en un arco continuo de derecha a izquierda, vomitando oleadas de fuego que transformaban el pasillo en un horno crematorio. El soldado comenzó a caminar hacia atrás, paso a paso, manteniendo la distancia crítica, mientras el calor derretía el plástico de las paredes del corredor. En medio del denso humo negro, uno de los técnicos civiles que huía tropezó con un saliente del suelo, cayendo de bruces a pocos metros de las llamas. Vargas reaccionó de inmediato. Estiró el brazo, aferró la mano del hombre con un agarre de hierro y lo levantó del suelo de un tirón, empujándolo hacia el interior de la sala segura, mientras él mismo continuaba retrocediendo junto al lanzallamas. Las criaturas envueltas en fuego y escalando con una ferocidad implacable estaban a punto de desbordar la entrada. «¡Cierren la esclusa! ¡Ya! ¡Ya!», bramó el general Vargas. El técnico golpeó el interruptor de emergencia. La compuerta blindada cayó con toda la fuerza de la gravedad y la presión hidráulica. El pesado bloque de metal impactó contra el suelo con un estruendo sísmico, aplastando a la primera criatura que intentaba colarse por la brecha. Los giros neumáticos se activaron al instante, sellando la escotilla y devolviendo la sala a un silencio sepulcral, alterado únicamente por el jadeo de los hombres y el olor a quemado que se filtraba por las juntas.